Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre el lenguaje humano y comunicación animal. Con frecuencia se habla del lenguaje de las abejas, por ejemplo, o de los delfines, pero lo cierto es que el lenguaje, en sentido propio y preciso, es una facultad específica y exclusiva del ser humano. Solo nos podemos referir al lenguaje animal en un sentido comparativo, analógico o metafórico, puesto que los animales se pueden comunicar, pero no pueden hablar. Por tanto, cuando se hace referencia al lenguaje animal, en realidad pues estamos hablando de la capacidad que tienen estos seres para poder comunicarse entre sí a través de gritos, de gestos, de mímica, de ritos, etc. En contraposición, cuando hablamos del lenguaje humano, nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen los seres humanos de comunicarse entre sí a través de signos articulados, intencionales y abstractos, que son adquiridos a través de un proceso social de aprendizaje. Por tanto, podemos decir que el lenguaje humano se caracteriza por ser articulado, ya que los signos se combinan entre sí formando estructuras significativas simples y complejas, que son realmente sílabas, palabras y oraciones. También es un lenguaje verbal, ya que las palabras son los signos básicos del lenguaje. Podemos también señalar que es un lenguaje humano convencional, porque las palabras surgen debido a usos y costumbres, fundamentalmente, y es un lenguaje también el humano aprendido. A partir de una predisposición o habilidad genética inicial, el lenguaje es el resultado de un proceso social de aprendizaje en el interior de una comunidad. Y por último, se puede indicar que el lenguaje es algo abstracto, es una simbología abstracta, ya que utiliza símbolos abstractos que le permiten traspasar las fronteras de lo particular y de lo concreto hasta llegar a lo universal. En cambio, el sistema de comunicación animal es no articulado, los signos no se combinan entre sí para formar estructuras significativas complejas, es mímico, ya que se realiza a través de gestos, de ritos, de sonidos, de gritos, de mimos, etc. Y también es innato, es por nacimiento. La comunicación animal, los procesos de comunicación de los animales son innatos porque las señales que emiten surgen directamente de sus códigos genéticos, están programadas estas señales antes del nacimiento. También el lenguaje animal es instintivo, porque surge espontáneamente del fondo biológico de los propios animales, y por último podemos decir que es concreto, porque los animales se comunican de forma concreta en relación con el presente y pues no saben nada del futuro, etcétera, o por lo menos no piensan en el futuro, sino que solamente se ciñen a lo concreto. En relación a cómo se adquiere el lenguaje humano, pues ha habido distintos lingüistas, filósofos, investigadores que se han dedicado a estas cuestiones de investigar cómo se adquiere el lenguaje humano. Destaca, por ejemplo, entre ellos el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, que nació en el año 1928, que defiende que el lenguaje es consecuencia de una facultad innata, o sea, por nacimiento, en el ser humano. Su objetivo lingüístico es establecer, por tanto, una gramática universal que pueda explicar la base común de todas las lenguas. Podemos decir que la adquisición del lenguaje por parte de los niños encierra distintos misterios, fundamentalmente dos, que son, primero, cómo adquiere el significado de las palabras y cómo consiguen superar la complejidad de la sintaxis. En torno a estas preguntas y otras parecidas, en la década de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, se formularon dos teorías distintas, representadas por Skinner, conductismo, y por Noam Chomsky, innatismo moderado, que todavía tienen vigencia y que son objeto de controversia en la actualidad. La primera teoría, la que se basa en la tradición skinneriana, supone que el lenguaje es una capacidad más para resolver problemas de cognición, problemas cognitivos. El lenguaje, según Skinner, es un producto de las capacidades generales del aprendizaje y se adquiere de la misma forma que los niños aprenden a montar en bicicleta. Los niños son recompensados cuando hablan correctamente y reprobados cuando cometen errores. La segunda explicación o teoría, la de Chomsky, defiende la especificidad de los procesos del lenguaje y que el procesamiento del lenguaje no está influido por el conocimiento general. La adquisición del lenguaje se debe a una facultad u órgano mental. Realmente la investigación experimental indica que al nacer venimos dotados de predisposiciones innatas específicas para el lenguaje, pero luego eso se va completando, mejorando precisamente con la experiencia al oír palabras, al formar frases por parte, por ejemplo, de los niños y de las niñas, etcétera. Por lo tanto, diríamos que hay una parte innata y otra parte adquirida. Realmente, respecto al origen del lenguaje, su desarrollo y sus relaciones con el pensamiento, existen muchas teorías. Por ejemplo, están las teorías míticas y religiosas,
que en estas teorías pues atribuyen la aparición del lenguaje a una especie de donación divina. Y evidentemente este tipo de teorías carecen de toda base científica o de toda fundamentación científica. También son definibles las teorías de la convención. Para estas teorías el lenguaje es producto de una especie de pacto social entre humanos. Los primeros que defendieron esta teoría fueron los sofistas, con su relativismo y escepticismo, y posteriormente también tuvo muchos adeptos en la época de la Ilustración. Actualmente todavía mantiene vigencia, aunque cada vez menos. Incluso se podría añadir que prácticamente no tiene vigencia. Luego están las teorías del carácter social del lenguaje. Los defensores de esta teoría sostienen que el lenguaje es necesariamente un producto de la vida en sociedad. Sin embargo, también hay una herencia genética. Y luego están también, por ejemplo, las teorías evolucionistas, que sostienen que el lenguaje se formó a través de un lento proceso evolutivo que desde la aparición de una escasa serie de sonidos culminó en la perfección de las lenguas actuales. Yo me inclino más bien por esta última teoría y por la teoría del carácter social del lenguaje sin ninguna duda. En la actualidad se podría indicar también que la tecnología de redes, la tecnología de la comunicación electrónica, también es un elemento más de interacción y comunicación para los niños. Por otra parte, también se han estudiado el desarrollo del lenguaje en los niños, etcétera, pero ahora me interesa más centrarme en las relaciones del lenguaje con el pensamiento, que es un tema también bastante crucial cuando se analiza el origen del lenguaje en la especie humana, podríamos decir. Realmente podemos decir que el lenguaje determina el pensamiento y defienden esta posición entre otros los lingüistas Sapir-Whorf y el sociolingüista Bernstein. En la hipótesis de Sapir-Whorf se considera o se afirma que el lenguaje determina los conceptos, es decir, que cuando un niño aprende la lengua materna también aprende una concepción determinada de la realidad y del mundo. Cada cultura tiene su propia visión del mundo, en consecuencia, condicionada por la lengua que habla. Bernstein incluso llegó a la conclusión de que las hablas con poca riqueza léxica inciden en el rendimiento escolar, pues condicionan negativamente el desarrollo intelectual de los alumnos. Aunque esta hipótesis no está probada y no parece probable, pero también puede ser estudiada e investigada. En otras teorías o posiciones, el lenguaje se considera que depende del pensamiento. Defienden esta posición, entre otros, el psicólogo Piaget y el lingüista Chomsky. Según Piaget, el lenguaje es una consecuencia del desarrollo de la inteligencia, entendida como capacidad de adaptación al medio. El desarrollo de la inteligencia comienza con el acto del nacimiento, mucho antes de que el niño comience a hablar. Podemos decir que el habla aparece posteriormente cuando el niño ha alcanzado un determinado nivel de cognición. Chomsky intenta descubrir también las estructuras que tienen en común todas las lenguas humanas. Dichas estructuras son universales y se reflejan en la naturaleza humana, que condiciona la organización del lenguaje. Yo me inclino más por afirmar la mayor validez de que el lenguaje determina el pensamiento y no tanto el lenguaje depende del pensamiento, porque al final pensamos con palabras, con lenguaje. Por lo tanto, el dominio del lenguaje es clave para pensar. Yo estaría más con la tesis de Sapir y Whorf, más que con las tesis de Piaget y de Chomsky. En cuanto al pensamiento y el lenguaje, pensar que son distintos, con mutuas interdependencias y correlaciones, pues sería una actitud también, a mi juicio, correcta. Psicólogos rusos, por ejemplo, de la talla de Vygotsky y Luria, defienden que las capacidades cognitiva y lingüística surgen y se desarrollan como procesos independientes hasta el momento en que ambas facultades entran en estrecha correlación e interdependencia. Hasta los 2 años la mente funciona con un pensamiento más bien prelingüístico, claramente prelingüístico. Al mismo tiempo el niño empieza a hablar siguiendo un proceso que va desde los primeros balbuceos, pasando por las palabras frase, hasta llegar a los enunciados correctos cuando alcanza los 2 o 3 años de edad. Pero hay que decir también que existe un lenguaje precognitivo y una cognición prelingüística que evolucionan separadamente hasta que en un momento determinado confluyen la inteligencia sensomotriz y también el lenguaje. Respecto al lenguaje ordinario o común y lenguaje formal, o lenguaje natural, que podríamos llamar también, pues hay que decir que el lenguaje surge básicamente de la necesidad que tienen los humanos de poner y de poseer más información para poder sobrevivir y comunicarse con sus semejantes. La comunicación, por tanto, entre individuos permite aumentar el caudal de conocimientos sobre los que se va cimentando la vida, la ciencia y la cultura humana.
También es verdad que a veces no es suficiente con el lenguaje natural o lenguaje cotidiano y se inventan lenguajes artificiales, científicos, por ejemplo el lenguaje químico, el lenguaje filosófico, el lenguaje lógico, el lenguaje matemático, el lenguaje biológico, la jerga médica, etc. Y esto es para evitar posibles deficiencias en la comunicación a través del lenguaje ordinario. Porque el lenguaje ordinario común es un lenguaje pues ambiguo, muy impreciso en muchas situaciones, porque existen palabras ambiguas, términos equívocos, que son los que se pueden atribuir a conceptos o cosas totalmente distintas, términos análogos o parecidos, que designan cosas en parte iguales y en parte distintas, como por ejemplo cabellos de oro, y la imprecisión de las expresiones en el lenguaje cotidiano natural pueden ser esa imprecisión explícita o implícita. En ese sentido, se produce imprecisión explícita cuando se utilizan términos ambiguos en los enunciados, pero no se aclara el sentido en que se toman. O se produce imprecisión implícita cuando una frase da pie a que el lector u oyente pues extraiga conclusiones que no se derivan necesariamente de lo dicho o escrito. En definitiva, pues podemos decir que hay casos de polisemia, que es la pluralidad de significados de algunas palabras o frases. También existe la anfibología, que es la pluralidad de significados de una frase por su ambigüedad o construcción incorrecta. Y para evitar este tipo de imprecisiones y ambigüedades en el uso del lenguaje, también surgió poco a poco la idea de inventar lenguajes formales. En definitiva, un lenguaje formal es un conjunto de signos artificiales vacíos de contenido que se relacionan entre sí por una serie de normas y reglas. Un ejemplo de estos lenguajes formales es el lenguaje de la lógica de enunciados, de la lógica de predicados, en definitiva, de la lógica formal o matemática, porque al final un cálculo lógico es una operación formal con símbolos. Podemos decir también que hay lo que se llama también el lenguaje formalizado de la lógica, y hay elementos y propiedades del lenguaje formal. Si nos ceñimos al ámbito de la lógica, por ejemplo, en la lógica matemática existen signos elementales, por ejemplo, en la lógica de enunciados, los signos elementales son letras minúsculas, variables enunciativas, que se llama también, que representan oraciones enunciativas simples, y otros signos que representan operaciones. Pueden ser variables y pueden ser constantes. Luego hay reglas de formación en la lógica matemática, por ejemplo, que determinan qué combinaciones son correctas y cuáles son incorrectas, y determinan también si una expresión o fórmula tiene o no tiene sentido en ese lenguaje. Y luego también hay reglas de transformación, definiciones, axiomas, teoremas y premisas. En ese sentido, se puede decir que, por ejemplo, la lógica es la ciencia que estudia la validez formal de los razonamientos. Según Alfredo de Año, es la ciencia de los principios de la inferencia formalmente válida. La lógica, por ejemplo, es una ciencia formal porque no se ocupa de hechos y procesos de la realidad, como las ciencias empíricas o de experiencia, sino de formas o estructuras vacías de contenido real, que sirven para determinar los argumentos y para definir si son correctos o incorrectos, o válidos o inválidos. En otras palabras, la lógica realmente no se ocupa de la verdad material de las proposiciones, de los argumentos, sino de la coherencia del pensamiento consigo mismo y de la validez formal de los esquemas de inferencia o de deducción. Y si un esquema de inferencia es correcto, garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo sea. Podemos decir también que el objeto material de la lógica son los razonamientos o argumentos, y su objeto formal es la estructura de los mismos para discernir o diferenciar las formas válidas o correctas de las que no lo son. En definitiva, podemos decir que en el proceso discursivo se distinguen dos clases generales de argumentos: razonamientos deductivos, que consisten en inferir un juicio denominado conclusión a partir de otro u otros denominados premisas, y la deducción se origina a partir de principios racionales y la conclusión se deriva rigurosa y necesariamente de las premisas. Por ejemplo, los seres humanos son mortales, Antonia es un ser humano, luego Antonia es mortal. Y por otra parte están los razonamientos inductivos, que consisten en llegar a una explicación general de un tipo de fenómenos, partiendo del análisis de datos concretos de algunos de los fenómenos que se analizan. La inducción, en consecuencia, es un proceso o un procedimiento experimental que consiste en una generalización a partir de la observación de una serie determinada de fenómenos o hechos particulares.
Como por ejemplo, observamos que en Cáceres el agua de un puchero hierve a 100 grados, lo mismo que ocurre en Sevilla, en Buenos Aires y en Moscú. Luego concluimos que en todas partes el agua hierve a 100 grados. Se trata de argumentos cuya conclusión no se infiere necesariamente de las premisas, sino que se deriva de las premisas con mayor o menor grado de probabilidad. La lógica que se estudia en este apartado de la lógica determina la corrección e incorrección formal de los argumentos deductivos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.